Esto sucedió un par de semanas después del verano. Acababa de graduarme de la escuela secundaria. Y fue mi primera y probablemente última verano sin ninguna responsabilidad, real ya sea profesional o académicamente. Todo el mundo conoce el comienzo. El verano es la mejor época del año. Así que es seguro decir que estaba viviendo la mejor vida en ese momento. En Wyoming existe esta tradición popular, donde ellos, recién graduados, conducen hasta el mesetas y escalar rocas. Bueno, en realidad no estoy seguro de si es una tradición en cualquier lugar además de mi escuela, pero me gusta pensar que lo es. Es una especie de derecho de cosa de pasaje, celebrando tu libertad, haciendo algo que requiere una poca habilidad y mucho coraje. Mis amigos y yo hemos estado hablando de ello durante semanas, y finalmente decidimos, hazlo realidad. Se sintió como el momento perfecto, manera de dar inicio a lo que esperaba que fuera unas vacaciones de verano inolvidables. Fueron yo, Alexandra, Nick y Jack. Todos hemos sido amigos desde la secundaria, y Alex era el único que tenía coche, lo suficientemente confiable para hacer el viaje. Jeep con el que estaba obsesionada, y saltó ante cualquier excusa para salirse. De la carretera, ella también fue la conductora designada desde Ella no bebe, lo cual funcionó. Perfecto para el resto de nosotros que estábamos. Estoy pensando en llevarme unas cervezas. Celebramos una vez que llegamos a la cima, cualquier meseta que decidiéramos escalar. Nuestro plan era visitar el Flaming primero, el mirador, del desfiladero y luego conduzca a través de él. La zona de la meseta para encontrar un buen lugar para escalada. El mirador era increíble, una de esas vistas que te hacen. Recuerda por qué te encanta vivir en Wyoming. Después de pasar aproximadamente una hora tomando fotos y simplemente disfrutarlo, nosotros comenzó a regresar hacia la Ruta 80, tomándonos nuestro tiempo y estando atentos. Para posibles lugares de escalada, estábamos conduciendo por la autopista 141 cuando vi esta área realmente genial al costado del camino. Había estas formaciones rocosas masivas que parecían perfecto para escalar, no demasiado técnico, pero lo suficientemente desafiante como para que valga la pena. Esfuerzo. Alex se detuvo en una pequeña gravalote y agarramos nuestro equipo y lo llenamos. Nuestras mochilas con bebidas. La meseta. Lo que elegimos fue quizás una subida de 15 minutos hasta la cima. Nada demasiado loco, solo un trepa constantemente por la pared rocosa con suficientes asideros para las manos y los pies. Hazlo manejable. Tengo un montón de fotos de ese día, sobre todo porque Alex insistió en que tomáramos 1.000.000 de fotos de ella, así que incluiré algunos de ellos. Alex fue primero, ya que era la más. Entre nosotros había un escalador experimentado, seguido por mí, luego por Nick, luego por Jack, mencionando la parte trasera. La vista desde arriba vale totalmente la pena. Se puede ver por millas en todas direcciones. Simplemente interminables extensiones de naturaleza salvaje de Wyoming. Abrimos nuestras cervezas y estábamos sentado allí disfrutando el momento, hablando de algunos de nuestros otros amigos de la escuela. Solo me quedé mirando al espacio, admirando el paisaje, cuando yo noté un coche que circulaba a toda velocidad por la autopista. Era una camioneta roja. Para mi sorpresa, después de pasar el auto de Alex, se detuvo en medio de la autopista. Seguí mirando y en realidad comenzó a dar marcha atrás allí mismo, en medio de la carretera. Lo señalé a mis amigos y los cuatro nos dieron un poco más tranquilo, todos preguntándose qué el camión estaba haciendo. Dio marcha atrás hasta que podría convertirse en el lote donde habíamos estacionado, en eso estaba, y así fue. Todos observamos, alguien salió del camión. De nuestro lo lejos, pudimos ver que era un hombre. Basándonos en su altura y complexión, pero nosotros no pude distinguir muchos detalles. Al principio, pensamos que tal vez era solo otra persona que busca un lugar para escalar o caminar, o simplemente detenerse y descansar.
Pero luego, él comenzó a caminar alrededor del jeep de Alex de una manera que inmediatamente me pareció incorrecta. Estaba mirando por las ventanas, tratando de las manijas de las puertas y, en general, inspeccionando el coche como si estuviera planeando para entrar. Fue entonces cuando Nick gritó, «¡Hey!», desde lo alto de la meseta para anunciar nuestra presencia y dejar ese tipo sabía que el coche no estaba desatendido. Vimos al tipo saltar un poco y empieza a mirar a tu alrededor, claramente inseguro de dónde había venido la voz. Finalmente nos vio desde lo alto de la meseta, y de hecho nos saludó con la mano. Eso hizo nosotros pensamos que ya había terminado, que probablemente él volverá a su camioneta, sabiendo que él no podía salirme con la mía haciendo nada. Sin embargo, para nuestra sorpresa, siguió pinchando alrededor del coche de Alex. En mi respuesta a eso, Jack gritó que estábamos armados, lo cual yo todavía pienso que fue una mala idea. Obviamente, no teníamos armas con nosotros, pero Jack pensó que el farol podría asustar al tipo. En cambio, el hombre nos miró y nos gritó algo que me dejó paralizado. Él dijo, «Yo también, chico». Luego sostuvo algo en el aire y lo agitó alrededor, presumiblemente un arma, pero no pude cuéntalo desde tan lejos. ¿Qué pasó? Lo siguiente. Fue como algo salido de una pesadilla. El hombre empezó a embestir su hombro y codo en el jeep ventanas, claramente intentando entrar. Nosotros podíamos escuchar el impacto incluso desde donde estábamos. Estaban sentados. Alex estaba furioso y empezó a gritarle que se alejara desde el coche. El resto de nosotros nos unimos, gritando y haciendo tanto ruido como posible mientras empezábamos a luchar. Bajamos por la meseta tan rápido como pudimos manejarlo con seguridad. Nunca he bajado algo tan rápido en mi vida. Para cuando oímos el sonido de cristales rompiéndose, hemos llegado al suelo y estábamos corriendo a través del estacionamiento hacia el jeep. El hombre nos vio venir y gritó, para que nos detengamos, señalando lo que puedo ahora, definitivamente decía que había un arma directamente, en nosotros no tuvimos más remedio que parar y levantamos las manos. El hombre nos dijo que lanzáramos nuestros teléfonos y billeteras en el terreno, lo cual hicimos sin dudarlo. Entonces él nos ordenó caminar hacia atrás mientras él recogimos nuestras cosas y nos quedamos con el arma. Nos entrenaron todo el tiempo. Yo estaba ahora lo suficientemente cerca para echarle un buen vistazo. Su cara. Era un hombre blanco mayor, tal vez en sus 50, con una barba de Salina Day, rasgos algo desgastados. Nada particularmente distintivo, que era frustrante porque sabía que sería imposible identificarlo entre un grupo de hombres blancos de aspecto genérico. Después de recoger todas nuestras pertenencias, sacó un cuchillo y le pinchó a uno de los neumáticos de Alex. Luego caminó de regreso a su camioneta, que noté que no tenía placas, y se fue. Sin decir una palabra más, Alex estaba furioso. Y no la culpo. Yo estaba mayormente asustado por ser apuntado con una pistola, pero si yo estuviera en su lugar, estaría furioso. También. Este tipo no solo nos había robado y dañó su auto, pero no pudimos incluso llamar a la policía o perseguirlo. Desde que tomó nuestros teléfonos y los desactivó, todo el jeep. Jack y yo cambiamos la llanta como lo más rápido posible, pero estoy bastante seguro todos sabíamos que no había manera de que pudimos hacerlo lo suficientemente rápido. Una vez que estuvimos de vuelta en la carretera, Alex condujo tan rápido como pudo. Ella podría en la dirección de la camioneta .se había ido, pero hacía tiempo que se había ido. Le dimos poco después de eso, Nick conocía el camino. Volvemos a la ciudad de memoria, así que decidimos. Simplemente vuelve a casa y decide qué hacer. Desde allí, tan pronto como llegamos a casa de Alex casa, usamos el teléfono de su mamá para llamar la policía. Les dimos una descripción del hombre y su camión, pero sin placas de matrícula o cualquier otro tipo de información, no había
Mucha que ellos podría hacer excepto estar atento a alguien que coincida con la descripción. Nosotros nunca escuché nada de la policía, obviamente. Y hasta donde sé, el tipo nunca fue atrapado. Es completamente arruinó lo que debería haber sido. Uno de los mejores días de nuestro verano. Y no lo sé. Creo que alguno de nosotros se sentía seguro al salir. Áreas remotas como esa, por al menos un tiempo, unos meses. Definitivamente no lo hice. Música. Me llamo Sofía. Esto pasó hace 3 años. Hace 19 años. Mi hermano mayor, Luke, acababa de graduarse de la universidad en California. Y los dos estábamos conduciendo a través del país de regreso a casa en Nueva Jersey. Desde que vivía allí durante 4 años había acumulado un total de cosas que valen la pena en un apartamento. Muebles, electrónica, libros, todo. Y no había forma de que pudiera volar de regreso con todo. Pero eso no fue lo principal. Razón por la que lo hacíamos. Quiero decir, el viaje por carretera a través del país me inscribió en que cualquier día de la semana. Lo consideré son unas vacaciones de verano, mejor aún. Podríamos haber tomado la ruta directa a través de Nevada y Colorado, pero Luke quería ver más del país que había estado estudiando sobre esto y nunca lo había hecho. He estado en lugares como Zion o el Gran Cañón tampoco, así que decidimos tomar el ruta panorámica a lo largo del borde sur. Luke insistió en alquilar un U-Haul en lugar de simplemente enviar todo o venderlo y empezar de nuevo en casa. Honestamente, creo que también estaba tratando de ahorrar dinero donde pudiera, como un típico recién graduado universitario. El U-Haul no era enorme, pero era grande lo suficiente como para sentirme como si estuviéramos conduciendo un pequeño camión de mudanzas a través del país. Antes de partir, tanto nuestros padres como prácticamente todos los foros de viajes que consultamos recibió la misma advertencia. Tenga cuidado en Nuevo México. No fue que todo el estado era peligroso, pero había historias sobre estafas dirigidas a viajeros junto con el crimen en algunos de los más pequeños pueblos y, en general, lugares incompletos, situaciones en el desierto más remoto áreas. Nuestro padre nos dijo específicamente que no parar allí, a menos que tuviéramos que hacerlo absolutamente. Y si nos apegáramos a los principales gasistas estaciones y volver a la carretera como lo más rápido posible. Luke y yo estuvimos de acuerdo, que simplemente conduciríamos directamente a través Nuevo México sin parar. Llenaríamos en Arizona. Conduzca tan rápido como pueda, posible, y detenerse nuevamente una vez que lleguemos Texas. Parecía un plan, razonable. La primera parte del viaje fue increíble. Zion fue increíble, y el Gran Cañón fue todo lo que esperaba que fuera. Conducir por Arizona fue, en realidad, realmente hermosa de una manera que no había visto antes. Esperado, pero en algún lugar remoto en un tramo de Nuevo México. Nuestro plan fracasó. Aparte, el U-Haul estaba recibiendo peor gasolina kilometraje del que Luke había previsto, y el indicador estaba bajando más rápido de lo que esperábamos, punto calculado. En retrospectiva, probablemente fue un poco ingenuo suponer que podríamos lograrlo, por todo el estado sin parando. Empezamos a buscar ella siguiente gasolinera a lo largo de la carretera, pero según nuestro GPS, todavía faltaban unos 40 millas de distancia. El indicador ya estaba por debajo un cuarto de tanque, y Luke estaba recibiendo nervioso sobre si lo lograríamos. Él me detuve para revisar el mapa, y eso es cuando nos dimos cuenta de que realmente no teníamos una elección. Había un pequeño pueblo a unos 10 kilómetros más adelante, que apareció en el GPS como si tuviera un gasolinera. No era ideal, pero era mejor que arriesgarse a quedarse sin gasolina en medio del desierto. El pueblo era diminuto, probablemente no más de unos pocos 100 personas, si acaso. Tenía esa extraña quietud que algún pequeño desierto, los pueblos tienen, como si todos estuvieran dentro escondiéndose del calor, aunque no hacía mucho calor ese día.
Allí había unos cuantos edificios deteriorados, un pequeño calle principal y no mucho más. Nosotros no vi otros viajeros ni coches pasando por allí, lo cual me pareció extraño ya que todavía estábamos relativamente cerca a una carretera importante. La gasolinera era una de esos lugares genéricos con algunas bombas y una pequeña tienda de conveniencia adjunta. Mientras Luke llenaba el tanque, yo noté que nos miraban de forma extraña de los pocos lugareños que estaban alrededor. Nada agresivo, solo persistente puntos de escaleras que me hacían sentir incómodo. Allí, este tipo estaba apoyado contra él. Tienda de conveniencia fumando un cigarrillo con quien seguía cruzando miradas, y yo tenía obligarme físicamente a no mirar hacia él. Me dije a mí mismo que probablemente era solo porque, obviamente, no éramos de allí, estábamos conduciendo un U-Haul con placas de California, pero no pasó nada. Después de que Luke terminó de cargar combustible, intenté para guiarnos de vuelta a la carretera. Eso debería haber sido la parte sencilla. Nosotros literalmente podía ver la carretera desde ciertas intersecciones en la ciudad, pero cada camino que tomábamos parecía llevarnos más lejos de él. Era ello más extraño. Conducíamos hacia donde sabíamos que la carretera era, y el camino se curvaría o terminaría sin salida, o simplemente nos llevaría en la dirección completamente equivocada. Era como si toda la ciudad estuviera literalmente diseñado para incomodarnos, como por ridículo que suene. Y antes me preguntas por qué no usábamos el GPS. Bueno, lo estábamos. O al menos lo estábamos. Dutton intentándolo. Pero no ayudaba. Está claro que Google no había actualizado eso. Ubicación en años, porque el mapa se mantuvo nos llevó a caminos que no existían ya, no eran más o eran completamente inaccesibles. Y encima de todo eso, la señal era prácticamente inexistente por ahí. Así que pasaría por ciclos breves conexión, seguida de nada para minutos seguidos. Terminamos conduciendo alrededor de los mismos bloques múltiples veces, y me estaba volviendo cada vez más ansioso. Luke intentaba mantener la calma, pero me di cuenta de que él también estaba frustrado. Empezó a sentirse cada vez más antinatural, como si hubiera algo, no era nada atractivo ese lugar en el que estábamos. Se suponía que debía mantenerme alejado. Yo no puedo describirlo, pero esa sensación de literalmente viendo la carretera, pero nunca poder alcanzarlo realmente fue simplemente tan extraño y profundamente inquietante. Después de otros 20 minutos de conducción, círculos, Luke decidió volver a la gasolinera y simplemente preguntar direcciones a la antigua usanza. Le rogué que no también, pero prácticamente me gritó, diciendo que estábamos literalmente atrapados en un lugar del que nos dijeron que nos mantuviéramos alejados de. Me di cuenta de que estaba bastante asustado en ese momento me quedé fuera. Así que simplemente mantuve mi boca cerrada. Después de volver al gasestación, entró mientras yo esperaba en la camioneta. Cuando salió, tenía esa expresión de preocupación en su rostro. Él entró y dijo que el chico que trabajaba allí le había dado instrucciones, pero ellos parecía innecesariamente complicado. Según el empleado, necesitábamos conduzca 17 millas en la dirección opuesta, desde la carretera a través de algún desierto caminos secundarios para eventualmente regresar a un rampa de entrada. Lo miré como si hubiera perdido la cabeza. ¿En qué mundo estaríamos? Necesitas conducir 17 millas en la dirección equivocada. Dirección en la que pudimos ver la carretera. ¿Desde dónde estábamos sentados? Le pregunté a Luke. ¿Cómo era él? Chico y dijo que parecía bastante amigable, pero había algo extraño en lo seguro que estaba, sobre las direcciones, como si estuviera intentándolo. Realmente es difícil convencer a Luke de esto. La ruta indirecta era la única opción. Luke también mencionó que el empleado había sido haciendo muchas preguntas sobre dónde íbamos y cuánto tiempo estaríamos allí viajando. Antes de que pudiera decirlo, Luke dijo, «No confío en ello. Lo que sea.
Tenemos que salir de 1979. Aquí, cuanto antes. De aquí. Él empezó a conducir y yo no se opuso. Finalmente se detuvo, en una tranquila calle lateral para averiguar lo que hacer a continuación. El GPS todavía no estaba funcionando correctamente y me sentí empezando a hiperventilar. Había una pequeña parte de mí que no pude evitar pensar algo terrible estaba a punto de suceder. Y entonces, como si fuera Q, una camioneta polvorienta se detuvo a nuestro lado. Sentí que mi corazón se aceleraba. Para correr, y miré a Luke, quien, por lo que pude ver, ya estaba preparándose para acelerar si llega a ocurrir eso. La ventanilla del camión bajó y el chico le preguntó a Luke si nos habíamos roto, estaban caídos o perdidos. Luke se quedó mirando al chico por unos buenos segundos antes respondiendo, claramente tratando de medir si estábamos en peligro o no. Me senté allí en el asiento del pasajero tratando de controlar mi respiración. Así de asustado estoy. Estaba fuera. Si hubiera estado solo, no sé qué habría hecho. Después de unos momentos tensos, Luke acaba de decir que nosotros dirigían a la carretera. Él también describió la ruta que estábamos planeando tomando para llegar allí, lo cual me di cuenta. ¿Cuáles fueron las direcciones de la gasolinera? El empleado nos había dado. No tenía él la mejor vista del hombre desde donde estaba. Sentado, pero basado en el tono de su voz, sonaba como si realmente se pusiera nervioso. Serio, después de escuchar hablar a mi hermano. Nos preguntó si estábamos locos y dijo que definitivamente no deberíamos seguir esas direcciones. Continuó diciendo que la ruta que recorría hermano había descrito que nos llevaría hacia una zona realmente desolada que se sospecha que es un foco de tráfico de drogas. Lugar de eso, nos dio alternativas, direcciones. Luego dijo que era un milagro, no nos habían robado ya, considerando lo despistados que éramos y cómo nos quedamos muy mal, conduciendo un U-Haul y todo. Entonces, antes de que pudiéramos agradecer, él se marchó. Ni Luke ni yo dijo nada después de eso. Luke simplemente comenzó a conducir, siguiendo al hombre instrucciones. Efectivamente, aproximadamente a 1 milla de pueblo, había un camino de grava que era fácil pasarlo por alto si no estabas mirando para ello. Fue lo menos intuitivo, lo más entrada a la autopista más complicada que jamás había visto, pero después de seguir el camino por un bueno, al final nos trajo de vuelta a la autopista, y eso fue todo. Luke y yo hablamos un poco sobre todo el asunto, pero no creo que ninguno de los dos queríamos insistir demasiado en ello. Obviamente nos reímos de ello ahora, y toda la familia conoce la historia y nos pregunta. Contarlo de vez en cuando, pero el tiempo fue lo más inquietante. Eso. ¿Nos ha pasado alguna vez? Nunca lo haré. Olvídate de esa sensación indescriptible de estar allí. Era como una mezcla de miedo, anticipación y ansiedad se fundieron en uno. Mi hermano describió es como una especie de limbo sin aliento, donde no te estás asfixiando del todo, pero puedo sentirlo venir. No quiero volver nunca. Experimenta eso. Otra vez. Música. Esto pasó hace 5 años. 5 veranos. Para ser exactos. Mi novia, en el tiempo, llamémosla simplemente PS, acababa de me gradué de la universidad, y yo me gradué 1 año antes. No estamos juntos, ya no. Pero no hay nada malo. Hay sangre entre nosotros y no me arrepiento de nada. Un solo pedacito de nuestra relación. Incluso, aunque finalmente se desmoronó. Ella estaba mixto, mitad croata y mitad brasileño. Y los dos siempre. Habíamos hablado sobre ir juntos de viaje por Europa después de terminar la universidad. Y si hay una cosa que debes saber sobre PS, es que si ella se propusiera algo, ella no se detendría ante nada para ver a través de él. Llámalo la sangre latina. Esa es la broma que siempre hice. Esa es tal como era. Así que,
tan pronto como ella nos graduamos y empezamos los dos planeando las vacaciones de verano que tuvimos. Siempre fantaseé con eso. Había uno. Sin embargo, el problema es evidente. Ambos estábamos... Se rompió dolorosamente, por lo que tendríamos que hacerlo barato. Eso, el itinerario que finalmente decidimos seguir. Era bastante ambicioso para 2 personas. Con un presupuesto ajustado. Gastaríamos una semana en Croacia, terminando con 2 noches en Ría, que era de la ciudad natal de sus abuelos. Ella nunca había estado allí antes, pero ella había crecido, escuchando historias sobre ello de ella abuela. Y me di cuenta de que ella era emocionada por ver de dónde venía su familia porque estábamos tratando de salvar todos los aromas posibles. No podíamos permitirnos el lujo cualquiera de los hoteles bonitos o incluso decentes anfitrión. En cambio, terminamos reservando los Airbnb y alojamientos de viaje más baratos, que podría encontrarlo con poca antelación. Estoy hablando sobre lugares con reseñas de 1 estrella y fotos que parecen como si hubieran sido tomadas con un teléfono plegable, pero no nos importó. Estábamos felices de irnos. Zagreb y Dravnik fueron increíbles, incluso en nuestro presupuesto ajustado. Las ciudades estaban abarrotadas, con turistas, lo que hizo que fuera fácil mézclate y encuentra comida barata y gratis, actividades. Pero Riga era diferente. Es una ciudad portuaria en la costa norte, y aunque técnicamente está en el agua, no. Es exactamente lo que llamarías una playa destino. Más importante aún, definitivamente no era un turista popular lugar. Caminando por ahí, PS y yo estábamos, claramente algunos de los únicos extranjeros en todo el pueblo. Eso debería haber sido nuestra primera bandera roja. Pero honestamente, me encantó. PS habla decentemente, croata, no fluido, pero suficiente, para entender por ahí. Y yo iba recogiendo pedacitos a medida que avanzamos. Pasamos nuestro primer día simplemente paseando y hablando con los lugareños, empapándose de la auténtica cocina croata, experiencia que no pudimos conseguir en el ciudades turísticas. Piaz es una de esas personas que pueden iniciar una conversación con cualquiera, y soy bastante hablador. Yo mismo, así que nos lo estábamos pasando genial. Charlando con comerciantes y gente a la sargente en la calle. Sin embargo, todos parecían bastante amigables. Me di cuenta de que estábamos recibiendo algunas escaleras persistentes. No la curiosa habitual miradas que esperarías que vean los turistas. Estos se sentían diferentes, como más intensos, pero pedí. No me molestó, así que pensé que solo estaba siendo paranoico. Nuestro segundo día, decidimos aventurarnos un poco. En Non, poco más lejos del centro de la ciudad, encuentra un lugar auténtico para almorzar. PS, había oído hablar de este pequeño restaurante. Área de alguien en nuestro Airbnb. Nada elegante, solo un centro local que supuestamente tenía mariscos e increíbles restaurantes. Fueron quizás 15 minutos camine desde el centro a través de algunas calles residenciales que se sentían cada vez más tranquilo a medida que avanzábamos desde el área principal. El restaurante en sí era bastante anodino, solo un pequeño edificio con un puñado de mesas en el interior hay un menú sencillo escrito a mano, pegado a la ventana, pero en el momento en que entré y supe que PS tenía razón. Sobre la comida. El olor era increíble, y se notaba todo era fresco y casero. Nosotros se sentó en una mesa cerca de la ventana y pedí demasiada comida. Pescado a la parrilla, algún tipo de marisco, pasta, pan y una botella de vino local que costó aproximadamente 30 kronor. Recuerdo que pensé que habíamos encontrado oro. Encontrando este lugar, la comida era absolutamente fantástico, mejor que todo lo que habíamos tenido en el área turística restaurantes, y nos estaba costando prácticamente nada. En un momento me di cuenta de que mientras estábamos, había estado comiendo
Un grupo de 5 hombres entra, y se sienta solo 2 mesas lejos de nosotros. Se veían ásperos, el tipo de chicos con los que cruzarías la calle, evitar en cualquier país. Pero eran simplemente sentado allí comiendo, sin realmente pagar atención hacia nosotros, hasta donde pude ver. En realidad me sorprendió un poco. No los había notado antes. Pensé que había estado demasiado distraído por lo bueno que era. La comida estaba demasiado consumida en la conversación que estaba teniendo con mi novia. No le di mucha importancia, y volví a comer. Pero, recuerdo, me resulta un poco molesto. Lo fuerte que suena estaban hablando. Estábamos a mitad de camino, durante nuestra comida, simplemente hablando y disfrutando cuando PS de repente se fue tranquilo. Ella miraba más allá de mí hacia la parte trasera del restaurante, hacia aquellos chicos, y me di cuenta de que algo había pasado. Cambió su expresión. Antes de que yo podría preguntarle qué le pasaba, ella se inclinó al otro lado de la mesa y dijo en voz muy baja que teníamos que irnos ya mismo. Yo susurró de vuelta, preguntándole qué era hablando de, pero ella ya estaba metiendo la mano en su bolso, dijo que estaba seria, y había algo en ella, una voz que me decía que mejor escuchara. Todavía no entendía qué está pasando, pero ella no es del tipo que pánico por nada. Ella habla la idioma. Ella conocía mejor la cultura que yo. Si ella dijera que necesitábamos conseguir de ahí en adelante, probablemente hubo una buena razón. Saqué un puñado de unas facturas y las tiró sobre la mesa. Caminó más de lo que nos cuesta la comida, y seguí ella hacia la puerta. Todo el tiempo yo esperaba que ella lo explicara, pero ella simplemente seguí caminando más rápido, prácticamente tirando de mí del brazo. No era hasta que estuvimos afuera que finalmente exigió saber qué estaba pasando. Ella miró hacia el restaurante y dijo que había oído a esos hombres hablando. Ellos estaban discutiendo lo que iban a hacer. Haznoslo a nosotros, a ella específicamente. Su voz estaba temblando un poco, lo que me asustó. Más que cualquier otra cosa. Dijo que los escuché decir que no se pararían primero. Y un tipo llamado Luca sabría qué hacer, quienquiera que fuese. Dijo que algunas otras cosas, que no quiero repito, pero el mensaje fue cristalino. Tonto, claro. Necesitábamos volver a la principal parte de la ciudad lo antes posible. Le dije que quizá estaban bromeando, pero ella meneó la cabeza y dijo que no estaban, hablando de cosas que querían que hacer, pero cosas que iban a hacer. Ella me dijo que tenía la impresión de que lo que estaban discutiendo era rutinario, opuesto a la fantasía. Le creí. Fue entonces cuando cometí el error de mirando hacia atrás, hacia el restaurante. Todos 5 hombres estaban afuera ahora, y definitivamente nos estaban mirando, no incluso intentando ser sutil al respecto. Ellen, el momento en que me vieron, mirándome, empezaron. Caminando en nuestra dirección, la agarré mano y le dijo que estaban siguiendo nosotros. Sin decir una palabra más, ambos empezó a correr. No trotar, no caminar rápido, a toda velocidad. Corriendo de regreso al centro de la ciudad. El problema era que estábamos mucho más lejos del centro de lo que me había dado cuenta. Hielas, calles entre nosotros y la seguridad eran bloques residenciales en su mayoría vacíos. Oímos pasos detrás de nosotros y cuando miré hacia atrás y los 5 hombres estaban persiguiéndolos. Nosotros ahora, ni siquiera estaban fingiendo ya, no eran más. Eran simplemente directos. Nos perseguía por las calles. Era francamente aterrador. PS estaba en mejor forma que yo, pero de alguna manera lo logré. Sigue el ritmo, probablemente por la adrenalina. Corrimos durante lo que pareció una eternidad, recorriendo calles al azar, con la esperanza de que íbamos en la dirección correcta. Finalmente, después de quizás 10 minutos de la carrera más intensa de mi vida, nosotros empecé a ver a otras personas en las aceras y escuchar el tráfico. Los hombres dejaron de perseguirnos tan pronto como llegamos a la zona concurrida.
Miré hacia atrás una vez más y los vi simplemente parados allí, tal vez 2 cuadras detrás de nosotros, observándonos, pero no se acercaban más. Era como si sabían que no podían hacer lo que quisieran, había estado planeando una vez que hubo testigos alrededor. Los dos estábamos completamente sin aliento y temblando de adrenalina. Ella estaba llorando un poco, aunque lo intentaba, para ocultarlo. Nunca la había visto así. Tenía miedo antes y eso hizo que todo el mundo, la cosa se siente aún más real. Encontramos una café en la plaza principal y nos sentamos, tratando de procesar lo que acababa de pasar sucedió. Fue entonces cuando mayor un chico croata en la mesa de al lado. ¿Quién debió habernos oído hablar? Inglés, se inclinó y preguntó si nosotros estábamos bien. Cuando les explicamos lo que había pasado pasó, él simplemente sacudió la cabeza y nos llamó idiotas. No con mala intención, sino como si no pudiera creer lo ingenuos que habíamos estado. Dijo que los turistas no deberían deambular andaba sola por esa parte de la ciudad, especialmente no a los extranjeros obvios como nosotros. Luego, P.S. describió el restaurante. Habíamos estado allí y la expresión del chico se puso aún más serio. Lo que nos dijo literalmente me mareó. Dijo que, básicamente, entró en un lugar de reunión conocido para los criminales locales, que el lugar era conectado a algún tipo de organización grupo criminal que operaba en la zona. Parecía genuinamente preocupado por nosotros. Como si hubiéramos evitado algo por poco muy mal. Mencioné algo sobre notificando a las autoridades locales, y él simplemente se rió, pero no dio más detalles. Más adelante. Luego pagó su café y salió rápidamente del café, Tote PS. Y yo no nos quedamos mucho más tiempo. Nosotros nos levantamos después de recuperar el aliento y nos dirigimos directamente de vuelta a nuestro Airbnb. El resto de nuestro viaje quedó básicamente arruinado. Estábamos demasiado asustados para salir de nuestra habitación, excepto para agarrar comida de lugares cercanos al centro de la ciudad. Pasamos nuestro último día simplemente sentado adentro, viendo la televisión en mi computadora portátil y contando las horas hasta nuestro vuelo. Mirando hacia atrás, estoy increíblemente agradecido que PS tuviera la presencia de pensó en sacarnos de allí cuando ella lo hizo. Si no hubiera entendido lo que los hombres decían, o si ella hubiera dudado aunque sea un poquito, no sé qué nos hubiera pasado. Es una de esas experiencias que te hacen darte cuenta que rápido puede convertirse un día normal en algo realmente peligroso, especialmente cuando estás en un desconocido lugar donde no entiendes del todo la dinámica local. Honestamente, todavía me siento bastante estúpido por ser tan casual en un país extranjero. Sé que es una de las cosas más peligrosas que puedes hacer, especialmente si no te pareces en nada a un local. No hablamos mucho sobre el incidente después de que llegamos a casa, pero se nos afectó a ambos. PS, siempre no he tenido miedo de viajar y explorando nuevos lugares, pero creo que un día en Ría cambió algo para ella, porque ciertamente lo hizo para mí.